Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy, compartiendo con todos ustedes una conferencia de prensa que en este momento se va a desarrollar por parte del subsecretario Blas Núñez Neto y también, van a estar hablando de la frontera, van a estar hablando también de CBP, van a estar hablando del parol. Vamos a escuchar, intentaré hacer alguna pregunta si es que pueda. Y luego seguiremos con preguntas. Con eso esta llamada sí es on the record y podemos continuar. Blas. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación hoy. Y lo más importante que queremos seguir compartiendo Déjenme saber si se escucha bien, hoy por con favor. ustedes y con sus audiencias es que nada ha cambiado en la frontera. Seguimos implementando la reglamentación que se anunció el 11 de mayo y sus consecuencias fortalecidas para las personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Como ustedes saben, anoche la Corte Superior en California suspendió la orden de un juez que había dado en contra de esta reglamentación, mientras el gobierno persigue un proceso de apelación que va a tomar varios meses. Así que, para ser claro, esto quiere decir que seguimos aplicando esta reglamentación y sus consecuencias en la frontera para los migrantes que cruzan de manera ilegal, sin utilizar los canales legales que se han ampliado de manera récord en los últimos 2 años. Esta reglamentación y su aplicación en la frontera ha sido exitosa, ha reducido de manera muy significativa la migración irregular y desde su implementación el 12 de mayo ya hemos repatriado más de 85,000 personas a 115 países, incluyendo más de 4,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que han sido repatriados a México. Les seguimos advirtiendo e insistiendo a los migrantes que no creen las mentiras de los coyotes, que sabemos que están constantemente tratando de poner sus vidas en riesgo para realizar ganancias financieras, y que utilicen en vez estas vías legales, seguras y ordenadas que hemos puesto en lugar para los migrantes. Estas vías obviamente incluyen nuestra aplicación móvil CBP One, una aplicación que es totalmente gratis para los migrantes. Si alguien les cobra por el uso de esta aplicación, eso es fraude, les están engañando. Y esta aplicación deja que migrantes que ya están en México puedan buscar una cita para cruzar de manera segura y ordenada en la frontera, y más de 1,450 migrantes cruzan todos los días en los puntos de entrada usando esta aplicación. Obviamente también estamos implementando nuestras oficinas de movilidad segura en Colombia, Guatemala y Costa Rica. Y en estas oficinas ya hemos procesado más de 1,000 personas que están en el proceso de terminar sus entrevistas de refugiados. Y yo entiendo que vamos a seguir ampliando ese número en los días y semanas que vienen. Y obviamente esta semana, en realidad la semana pasada, se anunció nuestra intención, trabajando muy de cerca con el gobierno de México, para crear un centro en el sur de México donde personas pueden ser referidas a vías legales para los Estados Unidos y México, incluyendo nuestro programa de refugiados y visas laborales para estar en México. Todas estas medidas que hemos implementado demuestran nuestra promesa que hicimos en la Declaración de Los Ángeles para Migración y Protección
de seguir expandiendo las vías legales para los migrantes como una alternativa para la migración irregular. Y estas acciones que hemos anunciado en las últimas semanas han sido consistentes, obviamente, con el compromiso conjunto que el presidente Biden y el presidente López Obrador de México hicieron el año pasado, en julio de 2022, para trabajar juntos y ampliar oportunidades para trabajo estacional y circular y garantizar que la migración sea una opción para los migrantes y no una necesidad. Nuevamente les pedimos a los migrantes que no creen a los coyotes y especialmente que no crean las mentiras que estamos escuchando que se están haciendo correr, que no hay consecuencias en la frontera para migrantes y en específico para las familias. Ya estamos aplicando estas consecuencias fortalecidas en la frontera para adultos solteros y para familias y individuos o familias que no tienen una base legal para quedarse y son repatriados, no van a poder volver a los Estados Unidos o recibir ningún beneficio migratorio por un periodo de 5 años y pueden ser enjuiciados legalmente si siguen insistiendo de cruzar. La semana pasada repatriamos más de 1,000 miembros de familias, un récord nuevo a países en la región. Así que seguimos insistiendo nuevamente, nada ha cambiado en la frontera. Este proceso legal va a correr varios meses y esta reglamentación va a estar en efecto durante todo ese periodo. Muchísimas gracias y tengo un rato para responder a preguntas. Perfecto. Vamos a comenzar con la línea. Gracias, Blas. Vamos a comenzar con la línea de Jesús Esquivel. Jesús. Ya levanté la Gracias, mano. Luis. Gracias, subsecretario. Hacer preguntas. Yo quisiera preguntarle un poquito más sobre lo que acaba de decir del Centro de Proceso Migratorio en la frontera sur de México. Exactamente en dónde estaría, en Tapachula o en qué lugar, y a qué personas se les aceptaría las solicitudes de proceso, tanto para tener una cita en Estados Unidos y presentar su solicitud de asilo y de empleo temporal en México. Estamos hablando también de los países del Triángulo Norte, o solamente los de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sí, gracias Jesús por esa pregunta. Sabemos que hay mucho interés en este centro internacional que estamos en el proceso de crear. No tengo muchos detalles para compartir el día de hoy porque todos esos detalles se están trabajando actualmente el día de hoy con el gobierno de México, pero sí le puedo decir que, como se ha anunciado, vamos a procesar nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para nuestro programa de refugiados. Y el gobierno de México ha indicado que va a poner a disposición de migrantes visas laborales para trabajar en México, y esas visas serían, de lo que yo entiendo, estarían en efecto para ciudadanos del Triángulo Norte también. Pero yo referiría al gobierno de México para preguntas acerca de sus programas. Perfecto, gracias. Vamos a pasar a la línea de Alejandra Arredondo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacer esta llamada. Mi pregunta es, esta semana han salido varios reportes de medios estadounidenses hablando que en mes de julio ha aumentado considerablemente el número de arrestos en la frontera. ¿Se pueden confirmar o negar esta información, dar un poco más sobre estas cifras? Y pues si son ciertas, ¿qué está fallando en la estrategia del gobierno? Porque antes se ha hablado de que las políticas han logrado que se reduzcan las detenciones, pero si esta información es cierta, pues está volviendo a aumentar. Si nos puede hablar sobre eso, muchísimas gracias.
Comparte. Sí, hola, gracias por la pregunta, Alejandra. Hemos visto un incremento en julio, pero seguimos estando muy por debajo de los niveles de migración que vimos en fines de abril y comienzo de mayo, antes que pusimos en efecto en la frontera estas consecuencias fortalecidas. Así que creemos que las medidas que estamos tomando siguen siendo efectivas en la frontera. Esta es la época del año donde generalmente se ve un aumento en la migración, así que no fue inesperado el aumento. Y nuevamente seguimos muy por debajo de donde estábamos en abril. Gracias, Blas. Ahora pasamos a la línea de Mario Pentón. Hola, subsecretario. Hola, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer estas preguntas y aclarar tantas dudas. Con respecto al tema del CBP-1, hay muchos inmigrantes que preguntan si aquí se aplica también este tema del orden cronológico que se hace, por ejemplo, en el parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Y en el caso del parol humanitario, hay muchas personas que dicen no entender cómo funciona este orden cronológico porque hay muchísimas personas de enero, por ejemplo, de Cuba, que siguen estando allí, o de octubre y noviembre de Venezuela. Si tienen alguna palabra sobre esto, se los agradecería. Hola, Mario. Bueno, escuchar su voz de vuelta. Sí, en CBP-1 se procesan las aplicaciones, un cierto porcentaje de las citas que están disponibles todos los días se guardan para las personas que han estado esperando más tiempo, así que les podemos asegurar a los migrantes que usan CBP-1 todos los días que eventualmente, si no reciben una cita por el lado de la lotería que se corre todos los días, que sí van a ser citados eventualmente. Y eso también es verdad para el proceso de parol de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el parol humanitario que se basa en los patrocinadores. Obviamente, Mario, como hemos discutido varias veces, la demanda para ese proceso de parol humanitario ha sido muy, muy fuerte, así que sabemos que hay mucha gente que ha estado esperando varios meses y por eso estamos implementando una lotería para alrededor de la mitad de los cupos que se hacen disponibles todos los días en ese parol humanitario para que las personas tengan la esperanza que su cita podría ser cualquier día. Gracias. Igual. Gracias. Esa era la pregunta que me tocaba. De José Díaz. Es decir, te dan una sola pregunta. José. Una sola pregunta por periodista. Querían que preguntara el orden cronológico, ya le pregunté. Esa es la respuesta. Hola, ¿qué tal? Perdón. Está bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Gracias por la oportunidad. La pregunta es, los números de cruces que están reportando allá en el tapón del Darién son bastante altos, de cruces de migrantes. Las autoridades de Panamá lo han dicho, y también en México las detenciones están yendo más hacia arriba. La pregunta es para otra vez, ¿se espera un incremento en las próximas semanas, dada la presión que se está viendo de cruces, subsecretario? Mira, como dijimos, hemos dicho de entrada y consistentemente, estamos mirando lo que está pasando en todo el hemisferio en términos del movimiento de las personas y la migración irregular muy de cerca. Estamos preocupados por lo que se ve en el Darién. Obviamente el Darién es un cruce increíblemente peligroso y les seguimos insistiendo a los migrantes que si, particularmente los venezolanos, que si entran a Panamá de manera ilegal no van a ser elegibles para estos procesos de parol humanitario que hemos implementado, procesos que ya han dejado entrar más de 150.000 personas a los Estados Unidos, incluyendo más de 50.000 venezolanos. Nos parece mucho mejor y es mucho mejor utilizar estos canales seguros y legales que poner sus vida
en las manos de los coyotes y cruzar el Darién de manera ilegal. También esperamos que estos centros de movilidad, oficinas de movilidad segura y este centro internacional en México, una vez que empiezan a realmente operar a full, que van a también ofrecer otros canales legales para estos migrantes que van a ser mucho mejor de cruzar de manera ilegal en cualquiera de las fronteras que estamos discutiendo, incluyendo la nuestra. Gracias, Blas. Vamos a pasar a la línea de Gisela Salomón. Déjame hago el unmute aquí. Gisela. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad para preguntar. Yo quería volver al tema del programa del parol humanitario. ¿Tienen detalles que nos pudieran dar de cuántas aplicaciones para sponsors han recibido y qué indicios tienen sobre el programa, sobre la efectividad que ha tenido el programa? Si nos pueden dar un desglose de la nacionalidad de la gente que ya se ha beneficiado. Bueno, eso sí, pero y la semana que viene hay un juicio sobre la legalidad del programa. ¿Está el gobierno preocupado por lo que pueda pasar en el juicio? Hola, Gisela. Lo que le puedo compartir es que, como dije de entrada, hemos procesado ya, me parece que más de 158,000 personas a los Estados Unidos usando este proceso de parol humanitario que se basa en los patrocinadores en los Estados Unidos, y hemos visto una reducción muy, muy significativa en los cruces ilegales en la frontera de nacionales de esos 4 países. En diciembre, cuando estábamos encontrando más nacionales de esos 4 países, habían días donde estábamos por más de 3,000 encuentros diarios de esos 4 países, y estamos a una fracción de eso el día de hoy. Así que me parece que es claro que estos procesos están funcionando. En términos de los juicios, y especialmente ese juicio, obviamente nos preocupa. Pensamos y sabemos que lo que estamos haciendo está adentro de nuestras autoridades legales, y estamos listos y dispuestos para pelear cualquier decisión adversa hasta la Corte Suprema si fuese necesario, como estamos haciendo también en este otro juicio donde tuvimos la decisión anoche que suspendió la orden del juez. Esto es muy importante. Gracias, Blas. Pasamos a la línea de Luis Felipe Rojas de la ¿Vieron que no respondió? Tenemos tiempo solo para un par de preguntas más. Ahí levanté la mano de nuevo, a ver si me dejan preguntar de nuevo. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sigue. Bien, gracias. Un segundo. Sí, actualmente no existe un programa de refugiados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Cuba existía, pero ya no. Donde y se argumenta que los inmigrantes, los posibles aplicantes, huyen de sus países. Con las nuevas medidas, por ejemplo, de que en México pueden aplicar, hay quienes están manifestando que tendrían que salir del país de donde son perseguidos para llegar a México o algún país de Centroamérica y allí aplicar. Esto no los estaría poniendo en algún tipo de peligro y además abocándolos a necesidades financieras para tener que demostrar que son perseguidos políticos. Mira, nosotros hemos brindado múltiples opciones legales y ordenadas y seguras para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Obviamente hemos discutido el proceso de parol humanitario en base a los patrocinadores en los Estados Unidos, que permite que nacionales de esos 4 países puedan venir a los Estados Unidos directo de sus países o de donde estén, sin tener que transitar fronteras. Y ese proceso ha sido exitoso. También obviamente tenemos nuestra aplicación móvil CBP One en la frontera, que permite que
ciudadanos de cualquier país organizan su entrada en la frontera con una cita ordenada. Y por último, sí tenemos la capacidad de procesar refugiados en nuestra región. Esa capacidad ha sido muy limitada históricamente, y lo que hemos hecho en los últimos 2 años es incrementar de una manera muy, muy significativa nuestra capacidad de procesar refugiados en la región. Y como estamos discutiendo en estos oficinas de movilidad segura y en este centro internacional que se anunció con el gobierno de México, vamos a brindar opciones para que migrantes que están presentes en esos países puedan acceder de refugiados. Así que me parece que los hechos son claros, que hemos demostrado nuestro compromiso para brindar opciones legales para los migrantes de la región y específicamente para los migrantes de esos 4 países. Gracias. Y la última pregunta es para Luisana Ríos. No pude hacer preguntas de nuevo, así que ya sabes. Hola, ¿me escuchas? Sí. Si bien consideran que ha sido acertada la política migratoria, tomando en cuenta estas cifras que muestran la reducción que nos dices del Darién, ¿es exitoso considerando los balseros que continúan llegando sobre todo al sur de Florida? Hola, Luxana, gracias por esa pregunta. De lo que yo entiendo, la cantidad de balseros que están llegando al sur de Florida ha reducido también de manera muy significativa en los últimos meses, que nosotros obviamente lo atribuimos a estas medidas que hemos tomado, que imponen consecuencias para las personas que llegan de manera ilegal, pero que también importantemente les ofrece opciones para venir de manera segura y ordenada. Y como hemos dicho consistentemente, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos adentro de nuestras autoridades legales, y obviamente eso ha terminado en juicios de ambos lados, políticos, en contra de diferentes elementos de esta estrategia comprensiva que hemos implementado en la frontera. Al fin del día, tenemos muy claro que no vamos a poder ligar con este reto de migración en la región, un reto que hemos visto ya hace varias décadas en administraciones de presidentes de ambos partidos políticos, sin que el Congreso americano haga su trabajo y modernice y actualice nuestras leyes de inmigración y de asilo, que no se han tocado en décadas. Así que estamos muy comprometidos para seguir utilizando nuestras autoridades legales para enfrentar este reto en la frontera, pero hasta que el Congreso actúe, sabemos que ningún gobierno de ambos partidos políticos va a poder realmente enfrentar el reto. Gracias. Y con eso sabemos que el subsecretario necesita llegar a otra cita, así que les damos las gracias a él y a todos ustedes por participar hoy día. Con el correo electrónico que usaron para hacer la registración, nos pueden hacer cualquier pregunta que haya faltado y les daremos seguimiento. De hecho, acabamos de contestar una pregunta de Melina que no pudo. Bueno, pues ya escucharon ustedes, estas fueron las declaraciones del subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto. Esto es una nueva entrevista, para el que veo por aquí que alguien preguntaba si es la misma entrevista. No, es una conferencia de prensa telefónica que él acaba de dar. Yo se las tuve en tiempo real, en vivo. El tema para los que me estaban pidiendo que preguntara por el programa cubano de reunificación familiar. El tema de la conferencia de prensa era la frontera, CBP-1, esta nueva orden o la decisión de la 9ª Corte de Distrito sobre la frontera y el tema del asilo. Entonces, no, lo del programa cubano de reunificación familiar no tenía nada que ver y por eso no lo mencioné. Mencioné el tema del parol, el orden cronológico. Ya vieron la respuesta, iba a ser exactamente la misma y solo tenemos una sola pregunta por periodista. Entonces, pues nada, ahí les compartí. Con respecto a la persona que me escribió como 100 veces aquí en el chat que preguntara si la frontera estaba abierta. La frontera no está abierta ni nunca va a estar abierta porque hay leyes en el mundo entero. Entonces, usted puede pedir asilo
utilizando la herramienta de CBP One. A esa persona yo les recomiendo que vea mis videos anteriores donde he explicado esto. Y con respecto, bueno, al tema de la cantidad de patrocinadores y la cantidad de solicitudes, como yo les dije, no lo voy a responder porque ya conozco, ya lo veo. Si ellos no responden eso, no lo quieren responder. Así ha sido durante mucho tiempo. Bueno, nada, quería compartirles esta información. No caigan en la trampa de los coyotes. Es real, los coyotes inventan, te dicen que la frontera está abierta para que vayas para la frontera y cobrarte, pero en realidad eso no es así. Cuando cruzan la frontera los van a deportar con una orden de deportación de 5 años que no vas a poder entrar. Entonces, mi recomendación, si estás en México, haz la CBP. Ya les he dicho siempre, desde el centro de México hacia el norte lo pueden hacer. Descargan la aplicación y se registran. Hacia el sur, lo que hace la gente es que pone un VPN y se relocaliza en el norte. Esa es la única opción, señores. Si cruzas la frontera, puede que te procesen, porque conozco casos que los he visto que lo han procesado, pero que les han dado una I-220A, que tienen que luchar un asilo en Estados Unidos. Mientras que si entras por CBP, vas a tener un parol. Esa es la gran diferencia. Si estás esperando el parol humanitario, pues sí, tienes que seguir esperando. Aquí no hay más opción. Y una muy buena noticia de esta conferencia de prensa es que ellos dijeron, nosotros vamos a pelear el programa de parol humanitario hasta la Corte Suprema si es necesario. Eso es excelente. Así que me parece un motivo de esperanza para quienes están esperando por el parol. Pues nada, un abrazo grande. Nos mantenemos en contacto. Gracias a todos por la sintonía. No se olviden de compartir los videos. No se olviden, por favor, de seguirme en la página en Facebook. A veces se les olvida, pero es nada más darle seguir y ver primero, y de esa manera no te pierdes ninguna de mis transmisiones, pero si no, Facebook no te va a notificar. Gracias mil, abrazo grande para todos. Nos vemos a las 5 con los abogados de Gallardo Lofel. Gracias.